Cordial saludo. Esta vez vamos a mirar cómo realizar una distribución de frecuencia para datos no agrupados en Excel. Vamos a empezar entonces por aclarar el camino. Tenemos ya diseñada una tabla, tenemos diseñados algunos elementos que vamos a necesitar. Los datos que tenemos digitados corresponden a las respuestas que dieron una serie de personas a las que se les preguntó cuántas horas de televisión vio usted anoche. Bien, las horas están digitadas en términos de fracción. Vamos a volverlas números reales. Para eso entonces le vamos a dar formato a la celda, aunque siendo fracciones también son reales, pero vamos a volver números decimales. Entonces vamos a pedirle que solamente tenga una posición decimal y ya tenemos nuestros datos un poco más fáciles de trabajar. Bien, vamos a mirar entonces cuántos datos tenemos. Para eso entonces vamos a llamar a una función que se llama la función contará, que es la que nos permite verificar cuántos datos tenemos digitados. En este caso nos va a pedir el rango de datos, que se los vamos a dar, y nos dice que exactamente tenemos 32 datos. Para poder hallar el rango de nuestros datos vamos a pedirle cuál es el valor máximo. Entonces de la misma manera vamos a llamar a una función que se llama máximo. Estas funciones están dentro de las funciones estadísticas. Aquí está nuestra función máximo. Nuevamente vamos a decirle cuál es nuestro rango, de donde queremos que nos saque el dato más grande, y pues el dato más grande corresponde a 6. Y de la misma forma vamos a llamar al dato más pequeño, que en este caso será nuestro dato mínimo, y obviamente vamos a encontrar que el dato mínimo, que está aquí, nuevamente nos va a pedir el rango de datos y le vamos a decir que el mínimo pues ya nos dice que es 0. Observen, entonces ya tenemos un rango aproximadamente entre 0 y 6 horas, y 32 personas contestaron la pregunta. Bien, entonces lo que nos queda ahora, hemos por defecto tomado 12 clases. Vamos a ver si son suficientes o si nos hacen falta. Y vamos a empezar a tomar los valores. Vamos a empezar a buscar los valores que toma la variable. En este caso vamos a hacerlo en forma ascendente. Vamos a ir del dato menor hacia el dato mayor. Bien, entonces, pues como el dato más pequeño es 0, pues entonces vamos a verificar exactamente que es 0. Para eso entonces vamos a llamar a una función que se llama el késimo menor porque estamos empezando, como les dije, de forma ascendente. Entonces vamos a tomar el késimo menor. Ok, él me va a pedir entonces cuál es la matriz en la que vamos a buscar ese késimo menor, y le decimos cuál es el primer dato más pequeño que tenemos. Entonces el primer dato más pequeño, que es el que le dimos el 1, es el 0. Ahora lo que vamos a decir es cuántos ceros tenemos dentro del rango. Para eso entonces vamos a llamar a una función que se llama contar si. Nuevamente está dentro de las funciones estadísticas. Ella nos va a decir cuál es el rango en donde tiene que contar y cuál es el criterio que tiene que contar. En este caso el criterio es que sea 0. Y nos dice que efectivamente tenemos 10 datos que corresponden a 0. Bien. De la misma manera entonces podríamos tomar nuestro segundo késimo menor. Observen que como llevamos 10 datos, ese késimo que sigue dentro de la lista sería el dato número 11. Por eso entonces vamos a llamar nuevamente a la función késimo menor, el késimo menor, y le vamos a decir entonces que nos cuente de este rango de datos cuál es el dato número 11. Bien, entonces nos dice que el dato número 11 corresponde a 0.5. 10 datos corresponden a 0 y el dato 11 corresponde a 0.5. Por lo tanto, va a decirle que nos diga cuántos datos dentro del rango que tenemos equivale a 0.5. Para eso vamos a llamar, le vamos a decir que nos cuente cuál es el rango. El rango que estamos manejando es este. Creo que estoy ubicado
creo que estoy ubicado en otro lado. Ya, ahora sí, aquí nos vamos a ubicar. Vamos a llamar nuevamente. Ahora sí está ubicado en una celda donde no era conveniente. El rango, pues entonces nuestra matriz de datos, y el criterio en este caso es 0,5. Bien, observe cómo se está generando. Entonces en este caso, para este késimo, que correspondería al dato número 13, porque vamos en el dato número 12, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá nuestros 10 datos. Vamos a de una vez generar nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí le vamos a dar una fórmula que nos permita sumar la clase 1 más los datos de la clase 2. Listo. Ok, entonces ya tenemos los 12 datos. Observen entonces acá que tendríamos que llamar al késimo número 13. Para no tener que seguir repitiendo el mismo ejercicio, vamos a formularlo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a centrar esto solamente para darle forma. No tiene ninguna trascendencia. Vamos a centrar todos estos elementos. Como les digo, solamente para que nos darle forma. Bien, aquí vamos a llamar nuevamente a nuestro késimo. Nuestro késimo menor. Aceptar. Bien, vamos a fijar aquí. Vamos a darle nuestra matriz. Pero vamos a decirle que en el késimo nos coloque este señor que llevamos aquí más 1. Ok, entonces el 12 más el que sigue 1, 13. Tendría que ser nuestro késimo número 13. Bien, ok. Y aquí en la fórmula que nos aparece en la barra, en el campo de las fórmulas, vamos a fijar el rango. Lo fijamos entonces. Vamos a fijar nuestro rango. De alguna manera entonces ya fijamos el B y ya fijamos. Vamos a fijar nuestra I para que cuando establezcamos la fórmula pues se nos genere. Bien, ya tenemos fijado nuestro rango. Aquí vamos a decirle que nos cuente, vamos a decirle entonces que nos cuente dentro del rango, nuevamente el mismo rango, ¿cierto? Pero el criterio es el elemento X sub I. Bien, el elemento X sub I. Vamos a fijar nuevamente nuestro rango. Entonces vamos a fijar nuestro rango para que cuando arrastremos la fórmula entonces no se nos vaya a correr el rango que necesitamos trabajar. Podríamos hacer el mismo ejercicio sin fijar el rango y nos daríamos cuenta cómo funcionaría. Y este señor, pues digamos que ya está de alguna manera declarado. Ahora simplemente pues vamos a generar. Observen que no fue necesario sino solamente 10 elementos, porque esto hace referencia a que solamente necesitamos 10 clases, no necesitamos de 12 clases. En la 10ª clase ya tenemos nuestro valor máximo, que es 6, y ya hemos completado en la frecuencia acumulada los 32 datos. Por lo tanto, entonces vamos a eliminar estas celdas. Vamos a eliminarlas, a eliminar toda la fila para que nuestra tabla tenga un poco más de presencia. Listo, ok. Ya contamos, efectivamente tenemos nuestros valores que toma la variable, están entre 0 y 6, pasando por media hora, 1, 1 y media, 2, 2 y media, 3, 4, 5 y 6. Nuestra frecuencia, entonces tenemos 10. Aquí podemos decir para quitar ese decimal, entonces simplemente lo podemos hacer desde acá. Ya tenemos entonces nuestras frecuencias, las veces que se repite el valor que toma la variable, y esto que tenemos aquí es nuestra frecuencia acumulada. Vamos a quitarle los decimales
Listo, entonces ya tenemos los decimales sin decimales, tenemos nuestros datos sin decimales. Y recuerden que ya lo que falta es solamente interpretar. Por ejemplo, este valor nos diría que 4 personas contestaron que vieron 2 horas de televisión anoche, mientras 24 personas contestaron que vieron entre 2 y ninguna hora de televisión. Entre ninguna hora y 2 nos contestaron 24 personas. Bien, solamente nos faltaría expresar esta misma información en términos de porcentaje. Para eso solamente vamos a formularlo. Vamos a decir entonces que tomemos nuestra frecuencia, la dividamos entre el total de los datos, que en este caso son 32, y que de una vez lo multipliquemos por 100 para tenerlo en términos de porcentaje. Ok, ahí está el porcentaje y simplemente lo que hacemos es hacerlo para todos los otros datos. Y por último vamos a convertir estos datos de la frecuencia acumulada en porcentajes. Entonces de la misma manera vamos a formularlos. Vamos a decirle que necesitamos que tome vamos a decirle simplemente que lo que debe hacer es tomar este primer dato, que lo voy a digitar manualmente, 31,3, vamos a digitar manualmente, y aquí le vamos a decir solamente que nos sume este dato más este dato. Ok, ya estuvo. 31.3 más 6.3, 37.6, y simplemente arrastramos. Listo. Aquí tenemos un desfase de un decimal, de pronto aquí por los decimales que estamos tomando, y tenemos aproximadamente el 100%. Listo, en este caso entonces ya está elaborada nuestra tabla. Observen que todo el ejercicio se hizo con Excel, no se hizo, pocas cosas se hicieron de forma manual, solamente al digitar aquí para poder encontrar la frecuencia acumulada, y del resto ya tenemos nuestra tabla para distribución de frecuencias no agrupadas. Recuerden que estamos llamando en el curso frecuencias no agrupadas aquellos datos que no están acomodados en intervalos. Ok, entonces espero que les sirva el tutorial para que puedan realizar sus ejercicios y lo puedan poner en práctica cuando necesiten hacer una distribución de frecuencias no agrupadas.